Ya, correcto. Bien, primero que nada, muy buenas tardes con todos los presentes. Quiero iniciar esta ponencia agradeciendo especialmente al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y a la ex académica por esta invitación. Saludo siempre los espacios académicos donde podemos intercambiar, confrontar posiciones y tratar temas tan importantes como es el tema que nos convoca el día de hoy, que es el tema del derecho, bueno, derecho procesal penal, en específico el proceso penal común. Bien, bien, habiendo hecho los agradecimientos respectivos, yo quiero empezar esta ponencia acotando unas 3 cuestiones preliminares para entender el proceso penal común. Por lo que entiendo, el curso recién se está iniciando el día de hoy y más adelante me persiguen otros abogados que van a tocar temas en específico. Y lo que voy a hacer en esta oportunidad es tocar el proceso penal común, entender su naturaleza, entender sus etapas y sobre todo entender cada finalidad, cada etapa procesal, bajo qué perspectiva está orientada y bajo qué perspectiva el legislador ha pensado para este proceso. Bien, la primera cuestión preliminar que yo quiero abordar respecto al proceso penal común es es una recomendación básicamente, es una recomendación. Siempre que querramos entender el derecho procesal penal o el proceso penal común, debemos de tener en cuenta el proceso civil, el proceso de conocimiento. ¿Y por qué lo digo esto? Yo cuando estaba en pregrado, siempre que quería entender alguna institución o tenía una duda del derecho procesal penal, siempre recurría al proceso civil, porque el proceso civil es un proceso mucho más sofisticado y mucho más elaborado que antecede al proceso penal, y muchas respuestas que quizás no tengamos claro respecto al proceso penal las podemos encontrar en el proceso civil. Por ejemplo, cuando uno revisa libros sobre parte procesal en materia penal, uno quiere buscar información, indagar información respecto, por ejemplo, a la prueba preconstituida. Yo tuve bastantes reparos respecto a esa institución que no tiene una base legal específica en nuestro Código Procesal Penal. Uno revisa el Código Procesal Penal y a lo mucho o a lo sumo lo que uno encuentra es el artículo 383 del Código Procesal Penal, donde nos establece sobre aquellos actos que pueden ingresar a través de prueba documental, siempre que estos se caractericen por ser objetivos e irreproducibles. Y cuando uno revisa bibliografía respecto sobre prueba preconstituida, encuentra que las características de este tipo de pruebas en comparación con la prueba anticipada es precisamente eso, que sea objetivo y reproducible. Entonces, mi pregunta en pregrado iba orientada a la prueba preconstituida, entendida desde esa vaga definición que nos da la doctrina procesal, en materia procesal penal, y respecto al artículo 383 del Código Procesal Penal, ¿qué se debe entender realmente por la prueba preconstituida? Y para entender este concepto tuve que recurrir al proceso civil, y en el proceso civil sí te da una definición específica sobre qué es prueba preconstituida y que me sirvió para entender y aplicarla en el proceso penal. Por ejemplo, en el proceso civil lo que te dicen es prueba preconstituida es aquella que se constituye antes de iniciar el proceso judicial. ¿Esto qué significa? En comparación con el proceso penal común, solamente puede haber prueba preconstituida cuando ésta se constituya antes de que inicie el proceso penal. Y según la norma procesal penal, ¿cuándo inicia un proceso penal? Desde que se formaliza la investigación preparatoria, desde que el caso deja de estar en fiscalía y pasa a ser judicializado mediante una disposición de formalización de investigación preparatoria, y que termina siendo el caso, la investigación, pasa bajo la dirección del control de la legalidad como máximo garante de la legalidad por el juez de la investigación preparatoria. Entonces, ahí yo concluí en aquel entonces de que cuando uno tenía que entender instituciones del proceso penal que quizás la norma procesal era vaga en su definición o la doctrina procesal no la había abordado a profundidad, uno siempre debe recurrir a los maestros del derecho procesal civil. Otro ejemplo, el artículo 150, 151 en adelante, el Código Procesal Penal, ¿no? Nos hablan de las nulidades, nulidad absoluta, nulidad relativa, nos hablan del saneamiento, de la convalidación. Yo recomiendo, si es que uno quiere entender las nulidades, simplemente yo considero de que no se respetó mi derecho fundamental tanto, por lo tanto considero que todo tiene que ser nulo de ahora en adelante. Así no funcionan las cosas. La teoría de las nulidades, donde está mejor elaborado, es en materia civil. Y por eso, como primera cuestión preliminar, recomiendo siempre recurrir a la norma procesal civil, a la doctrina en materia civil, y aprender de los civilistas respecto a aquellas instituciones que en el proceso penal creemos que conocemos a profundidad, pero que no debemos descartar que el proceso civil y el derecho civil propiamente dicho nos pueden dar muchas soluciones que sin duda sería de sumo provecho para nuestros casos penales. Esa es la primera cuestión preliminar que quiero abordar antes de iniciar la exposición. La segunda cuestión preliminar es que cuando uno afronta un proceso judicial, entre los operadores de justicia
siempre se habla del respeto absoluto que tiene que ver con el principio o derecho a la legalidad procesal. Como muchos de ustedes sabrán, en el proceso penal nos manejamos por garantías, y una macro garantía que nunca debemos olvidar es la macro garantía del debido proceso, la cual tiene soporte constitucional, cobertura constitucional en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú. El artículo 139.3 de la Constitución nos hace referencia a la macro garantía del debido proceso y a la macro garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. Y uno, como abogado defensor, siempre actúa o entiende o comprende el proceso penal desde esa macro garantía. ¿Y por qué se hizo una macro garantía? Porque es una garantía que dentro de sí contiene otras garantías y otros derechos. Es una garantía que a su vez es un derecho. En síntesis, la garantía del debido proceso contiene en una de sus vertientes el derecho a la legalidad procesal, al derecho a un juez natural, al derecho a un juez imparcial. Entre la garantía del ne bis in idem también está contenida implícitamente en la garantía del debido proceso, contenida en el 139.3 de la Carta Fundamental. ¿A qué voy con esto? Cuando uno quiere entender, comprender, estudiar el proceso penal común, yo recomiendo siempre, primero lo que les dije iniciando la exposición, recurrir siempre a los procesalistas civiles, porque en materia procesal civil se tiene el proceso entendido de una manera más elaborada de la que tenemos en el proceso penal. Lo primero, siempre escuchar a los civilistas, pese a que seamos penalistas. La segunda cuestión preliminar o recomendación es entender el derecho a la legalidad procesal como una expresión de una macro garantía, que es la macro garantía del debido proceso. ¿Pero a qué voy con esto? Cuando uno quiera exigir el respeto a la legalidad procesal o a la legalidad material, si hablamos de derecho penal parte general, a la legalidad material o legalidad procesal, uno no debe confundir la legalidad con la literalidad de la ley. ¿A qué voy con esto? Cuando uno quiere exigir en un proceso penal que se respete el derecho a la legalidad procesal, uno no debe pretender de que se respete la literalidad de la ley, porque legalidad y literalidad de la ley, aunque creamos que es lo mismo, no es lo mismo, y paso a explicarlo a continuación. Es una cuestión preliminar que considero muy importante apuntar iniciando esta exposición, porque nos va a dar mejor claridad y un mejor panorama respecto al proceso penal común. ¿Cuál es la diferencia entre principio, derecho a la legalidad y, por otro lado, literalidad de la ley? Cuando uno habla de derecho a la legalidad como una expresión de la macro garantía del debido proceso, al amparo del 139.3, uno tiene que entender el estricto cumplimiento de la norma. Y la norma, siempre lo digo, tiene que diferenciarse y no tiene que quedar duda en que la norma no es lo mismo que la ley. La ley es solamente el enunciado legislativo, es un enunciado abstracto, genérico, mientras que la norma es el mensaje que se extrae de la ley mediante una valoración intelectual. Esto es, la ley solamente te da un enunciado legislativo que es abstracto y que es genérico. Quien dota de contenido a la ley somos nosotros, los operadores jurídicos, y lo que obtenemos como resultado es la norma. Entonces, en síntesis, cuando uno quiere ir a un proceso penal a defender sus derechos, lo que tiene que hacer es hacer respetar el derecho a la legalidad procesal, pero entendiendo la legalidad procesal no como la literalidad de la ley, sino como el respeto irrestricto a la norma. Y la norma es el mensaje que extraigo de la ley, es qué quiso decir el legislador. Y eso no se resume o no se subsume en la mera literalidad de la ley, sino en estos contenidos de derechos fundamentales, derechos constitucionales, como son la garantía del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Así debemos entender cada norma del proceso penal común, desde esa perspectiva, entendiendo que el proceso penal común no se trata de un mero procedimiento, de un mero trámite, de una mera formalidad. Se trata de interpretar cada norma del Código Procesal Penal y dotarle de contenido, a través de esta extracción que se hace de la ley, lo cual nos resulta la norma. Entonces, respetemos el derecho a la legalidad procesal, por supuesto, pero respetemos el derecho a la legalidad procesal es respetar la norma, no solo el enunciado legislativo de la ley, que de por sí se caracteriza por ser abstracto y por ser genérico. Ahora, para quienes quieran profundizar más en esta diferenciación entre ley y norma, que es una diferenciación que siempre hago presente, pueden recurrir en dogmática penal a la teoría de las normas de Carl Binding, pueden recurrir a
a los que les interesa la filosofía del derecho, a Giovanni Tarello, quien se le atribuye principalmente esta diferenciación entre ley y norma, o también a Ricardo Guastini, un filósofo de derecho contemporáneo que también hace distinción entre la ley y la norma, y a la ley la llama descripción normativa, y la norma la llama lo que les acabo de explicar, ¿no? Que es el mensaje que se extrae de la ley. Hay que aprender y tener en cuenta, y tener muy presente esta diferencia para poder entender el proceso penal común y no analizarlo desde una perspectiva burocrática, de mero trámite, sino de una perspectiva que dote de contenido y exprese y acentúe el ejercicio correcto de los derechos fundamentales, de las macrogarantías del 139.3, de la garantía a la motivación del 139.5, la garantía del derecho a la defensa del 139.14 de la Constitución, porque son normas constitucionales que tienen que servir como base para todo nuestro ordenamiento jurídico al amparo del principio de unidad jurídica. Recordemos que en derecho tenemos que interpretar, sea el derecho penal, sea el derecho civil, desde una perspectiva global, universal, como si existiera una armonía, tanto en derecho penal, en derecho civil, en derecho administrativo, derecho laboral, desde esa perspectiva. Eso como segunda cuestión preliminar. Ahora, cuando me refiero a que tenemos que respetar el derecho a la legalidad procesal, entendiendo no el cumplimiento irrestricto del enunciado legislativo abstracto y genérico de la ley, sino el cumplimiento de la norma. Lo primero, hicimos la diferencia en que la ley era un enunciado legislativo y la norma era el mensaje que extraigo de la ley. ¿Esto qué significa? Que respetar el derecho a la legalidad procesal, en el caso de la legalidad material, por ejemplo, es respetar la teoría del delito, es respetar la imputación objetiva, es respetar la teoría del dominio del hecho, infracción del deber, ruptura de título de imputación, unidad de título de imputación, la teoría de los concursos, la teoría objetiva, la concurrencia y la dogmática penal. Respetar la ley, ya, pero no hay base legal. Es que la base legal es cada artículo que de por sí implícitamente contiene la norma, y es en la norma donde está ubicada todas esas categorías que les hice mención. En el caso del proceso penal común, cuando uno comprenda el respeto al derecho a la legalidad procesal, es el respeto de la norma procesal, en el entendimiento de que la norma es el mensaje que se extrae de la ley procesal. ¿Esto qué significa? Que respetar el derecho a la legalidad procesal, que les di iniciando esta exposición. Lo segundo es respetar teoría de la prueba, es respetar razonamiento probatorio, y todo este conjunto de instituciones, conjunto de aportes doctrinarios que nos permite tener una perspectiva más humana y más racional respecto al proceso penal común. Tercera cuestión preliminar. Habiendo dejado estas dos cuestiones preliminares, la primera referida a las referencias del proceso civil con el proceso penal, la segunda referida a la distinción entre ley y norma y qué significa respetar el derecho a la legalidad procesal. La tercera cuestión preliminar que quiero abordar es respecto a qué metodología se emplea en nuestro modelo procesal penal. A ver. Aquí hay que tener en cuenta siempre la perspectiva filosófica. Les pongo el siguiente ejemplo. En el Código de Procedimientos Penales de 1940, nosotros todos sabemos que seguíamos un modelo inquisitivo, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué metodología se seguía en este modelo procesal del Código de Procedimientos Penales de 1940? Se seguía el modelo tautológico. ¿Qué significa tautológico? Habremos escuchado muchos en pregrado que nos hablan de la tautología. La tautología significa darle la vuelta a lo mismo. Ya, ese modelo se utilizaba en el Código de Procedimientos Penales. ¿Qué significaba? Significaba que en el antiguo modelo se partía por la premisa de que los hechos que imputa por la Fiscalía son ciertos. Y en el transcurso del proceso, lo que se tiene que demostrar es corroborar esa verdad de la que se ha partido inicialmente. Es el modelo tautológico. Es iniciar partiendo porque los hechos de la Fiscalía son ciertos, o sea, es verdad, y terminar en lo mismo. El transcurso del proceso tiene que servir para encaminar los cauces, para demostrar esa tesis de la Fiscalía. Ahora, ese chip tenemos que sacarnos actualmente, porque con nuestro nuevo modelo procesal penal, o bueno, no tan nuevo modelo procesal penal, porque ya tiene bastantes años, hay que entender de que la metodología que utilizamos en nuestro modelo procesal es el método popperiano. Karl Popper era un filósofo austriaco que tenía el método popperiano, o el método falsacionista. Entonces, nuestro actual modelo
procesal penal sigue un modelo falsacionista. ¿Qué significa esto? Se parte por la premisa de que los hechos que postula la Fiscalía son falsos, y el transcurso del proceso me tiene que servir para contrarrestar esa falsedad. A ver, para que se me entienda mejor. Partimos por la premisa de que un hecho postulado por la Fiscalía es falso, por eso se le dice modelo falsacionista, ¿correcto? Entonces, mientras no exista contradicción respecto a esa primera imputación, no se puede llegar a la verdad. Es por eso que se dice que nuestro modelo procesal penal se caracteriza por dos cosas: por seguir una metodología falsacionista, el modelo falsacionista de Popper, y la segunda, el método dialéctico de Hegel. El método dialéctico de Hegel, que es el más difundido, que ustedes también lo deben conocer, significa, partimos por una tesis. Esa tesis surge una antítesis, y de esa antítesis surge la síntesis, ¿no? Que es el resultado de esta contradicción, de esta contraposición de posiciones. Entonces, el proceso penal se caracteriza por su dialéctica, por su confrontación de posiciones y porque sigue el modelo falsacionista. ¿Y por qué sigue el modelo falsacionista? Porque este modelo es el que garantiza el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Hemos dicho que se parte porque los hechos de la Fiscalía son falsos y en el transcurso del proceso se tiene que contradecir esos hechos. Es equivalente a decir que se parte porque el procesado es inocente y a través de la contradicción se tiene que acreditar si es o no es culpable, a través de un juicio de fundabilidad o lo que se conoce técnicamente como una sentencia de mérito. ¿Correcto? Bien. Habiendo abordado estas tres cuestiones preliminares, la primera respecto a las referencias que tenemos que tener sin duda de los procesalistas civiles, de la teoría general del proceso, de la teoría de la prueba. La segunda cuestión preliminar es entender el proceso penal común desde una perspectiva constitucional en virtud del 139.3 de la Constitución, que esto es la garantía, la macro garantía del debido proceso y todos los derechos contenidos en ella, y la macro garantía de la tutela jurisdiccional efectiva y todos los derechos contenidos en ella, haciendo la diferenciación en que no es lo mismo derecho a la legalidad procesal con literalidad de la ley procesal. Hay que hacer esa diferencia, porque una cosa es la ley y otra cosa es la norma, y lo que prevalece es la norma. La norma es la que dota de contenido cada artículo del Código Procesal Penal. ¿Y dónde encontramos, por ejemplo, esas normas? Las encontramos en el título preliminar. En realidad no es correcto decir artículo 1, artículo 2 del título preliminar. Lo correcto es norma 1, norma 2 del título preliminar, es dotar de contenido. Funcionan como un principio, como un mandato de optimización que dotan de contenido a cada artículo del Código Procesal Penal y nos permite comprender a qué se refiere o a qué se refería el legislador al incorporar dicho soporte legal. Bien, habiendo abordado estas tres cuestiones preliminares para poder entender el proceso penal común, que es el tema que nos convoca, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad del proceso penal? El proceso penal, ¿bien? Hay quienes señalan de que la finalidad del proceso penal es limitar el jus puniendi del Estado. Esto es, siempre se pone este ejemplo, se dice, el derecho penal es la espada y el proceso penal es el escudo. El derecho penal busca encarcelarte y el proceso penal lo que busca es que se respeten tus garantías. Ya, respecto a esta finalidad que se plantea como hipótesis que tiene nuestro proceso penal común, yo discrepo realmente, porque yo siempre parto por la premisa de que la finalidad del derecho penal, que es un medio de control social, ustedes saben, de naturaleza formal, lo que busca es limitar el poder punitivo. Entonces, el derecho penal, hablo de derecho penal material, de por sí su finalidad es limitar el poder punitivo. Precisamente para eso se crean instituciones como la imputación objetiva, como las categorías del delito. La teoría del delito, para lo que sirve es para limitar el poder punitivo. ¿Cómo limita el poder punitivo? ¿Cómo limita la potestad que tiene el Estado de castigarnos? Lo limita diciéndonos, esto es delito y esto no es delito. La teoría del delito establece esa frontera. Entonces, partiendo por esa premisa de que el derecho penal tiene como finalidad limitar el poder punitivo, es que yo no estoy de acuerdo cuando dicen de que el derecho penal es la espada, porque el derecho penal, dentro de sus límites materiales y sus límites formales, actúa de por sí como un escudo para limitar el poder punitivo. Entonces, esta primera finalidad que se le atribuye al proceso penal, yo la descartaría sin perjuicio de que existan posiciones que puedan discrepar de esto, y siempre que tengan los fundamentos jurídicos correctos, siempre es respetable. Otra finalidad que dicen es la más, ¿cómo decirlo?, la que genera más debate, que dicen que el proceso penal común, su finalidad es obtener la verdad. Yo estoy de acuerdo con esta finalidad, pero siempre haciendo la precisión que la verdad, al ser un valor, al pertenecer al campo axiológico,
es muy difícil. Lo que sucede con la verdad es lo mismo que sucede con la justicia. Uno nunca va a poder determinar a ciencia cierta o de manera absoluta de que se hizo justicia o que se sabe la verdad, porque la verdad es efímera. De la verdad solamente podemos anhelar tener alcances o aproximaciones de ella. Jamás podríamos decir esto es una verdad absoluta, porque en realidad solo podemos, como lo dije, anhelar a una aproximación. Lo mismo sucede con la justicia. Cuando uno estudia teorías de la justicia, uno quiere dar una definición exacta qué es la justicia, pero el debate es interminable, porque a lo sumo lo que uno puede anhelar es tener una aproximación a ella. Entonces, yo considero de que el proceso penal tiene como finalidad obtener la verdad, pero la verdad correspondencia o la verdad material, es decir, la verdad que surge en el proceso y que solamente puede surgir válidamente producto de la contradicción. Esta dialéctica que les mencioné sobre el modelo falsacionista de Karl Popper y la dialéctica de Hegel nos permite determinar que solo con contradicción, solo con confrontación de posiciones, podemos llegar a una síntesis que nos aproxima a la verdad. Quizás no sea la verdad absoluta, pero tener una aproximación a la verdad ya es bastante. Mucho más en la realidad peruana en la que vivimos y bajo la legislación en la que nos encontramos. Bien, habiendo abordado las cuestiones preliminares y el fin del proceso penal, ahora sí empecemos el proceso penal común. El proceso penal común consta de 3 etapas. Ustedes las conocen muy bien. Primera etapa, la etapa de la investigación preparatoria. Segunda etapa, la etapa intermedia. Y tercera etapa, la etapa de juicio oral. Alguien me podría decir, te falta la etapa impugnatoria y la etapa ejecutiva. Claro, como lo dije en un primer momento, uno siempre tiene que tomar como referencia el proceso civil. Y claro, en el proceso civil lo que nos hablan es que existe una fase postulatoria, una fase decisoria, una fase impugnatoria, una fase ejecutiva, ¿cierto? Ya, pero yo considero de que estas fases le pertenecen al proceso general como tal, al proceso como tal. Si nos abocamos directamente al proceso penal común, al proceso penal ordinario que está regulada en nuestra legislación, no nos equivocaríamos si decimos de que nuestro proceso penal común tiene 3 etapas. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Empecemos con ello. La etapa de investigación preparatoria debemos analizarla con cuidado porque desde mi perspectiva es la etapa más importante del proceso penal común. Algunos podrían decir que es la etapa de juicio oral. Yo diría que no, porque en juicio oral a lo que uno va es a debatir pruebas. Uno va a debatir en juicio oral, lo que busca en un juicio oral es un juicio de fundabilidad, es un juicio del hecho, es un juicio de valoración probatoria. Por lo tanto, lo ideal es que cuando vayamos a juicio no vayamos a debatir tipicidad, o sea, lo correcto como tal, no es que cuando lleguemos a juicio te absuelvan por atipicidad, porque la tipicidad ya debió precluir su debate en la etapa intermedia, que es la etapa de saneamiento. Cuando uno va a juicio, lo que se tiene que buscar es un juicio de fundabilidad respecto a los hechos. Ahora, cuando uno revisa doctrina procesal civil al respecto, que como les dije, nos sirve de mucha ayuda para entender el proceso penal común, la doctrina procesal civil nos habla de que al final de un proceso se pueden emitir 2 tipos de sentencia, una sentencia de mérito y una sentencia inhibitoria. La sentencia de mérito es esta que les acabo de mencionar, es aquella sentencia donde se desarrolla un juicio de fundabilidad, donde existe un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional respecto a los hechos. En el caso del Código Procesal Penal, tenemos una sentencia de mérito, porque se pronuncia sobre el fondo, te pronuncia sobre si eres culpable o sobre si eres inocente, o se mantiene incólume tu derecho a la presunción de inocencia, ¿sí? Los otros tipos de sentencias que nos habla la doctrina procesal civil son las sentencias inhibitorias, que son aquellas que se pronuncian ya no respecto de la fundabilidad del hecho, sino respecto de la improcedencia del proceso, por cuestiones, entre comillas, formales, o por cuestiones de legalidad procesal. Nuestra legislación, esto nunca olvidemos, nuestro modelo procesal penal común solamente admite pronunciamientos de sentencias de méritos, esto es sobre juicios de fundabilidad del hecho. No admitimos sentencias inhibitorias respecto a la improcedencia, es decir, en nuestro proceso penal común no podría existir una sentencia que diga, una sentencia inhibitoria que declare la improcedencia del proceso, no existe. Ahora, las sentencias inhibitorias en ninguna parte del estadio del proceso se puede pronunciar, no, sí se puede, solamente en etapa intermedia. Hubo una casación, si mal no recuerdo, de San Martín, donde se alegaba eso, se decía, se puede absolver a un procesado por defectos de imputación necesaria. Recordemos que la imputación necesaria, según la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Jeff Immelt, busquen esa sentencia, es un caso emblemático sobre imputación necesaria, el Tribunal Constitucional lo que precisó fue, la imputación necesaria no es un derecho, no es una exigencia formal, es dentro de su contenido, embarga derechos constitucionales
como es, primero, el derecho a la defensa y segundo, el derecho a la legalidad procesal como expresión de la macrogarantía del debido proceso al amparo del 139.3 de la Carta Fundamental. Esto es, no es cualquier derecho, el derecho a la imputación necesaria, es un derecho constitucional de contenido constitucional. Y lo que esta casación se pronunciaba era respecto así es que un juez de juzgamiento, es decir, de juicio oral, podría declarar la improcedencia del proceso por falta de imputación necesaria, o en todo caso declarar nulo, hablo de primera instancia. Y la Corte Suprema se pronunció sobre ese extremo y señaló de que es imposible. En sentencias de primera instancia solamente pueden ver sentencias de mérito, sentencias que se pronuncien sobre un juicio de fundabilidad del hecho. A quien le corresponde sentencias inhibitorias, en todo caso sería a la sala superior, que la sala superior, vía reenvío, puede declarar nula una sentencia y ordenar que se realice un nuevo juicio oral. Esto es importante tener en cuenta, que nuestro modelo procesal penal solamente existe en sentencias de mérito, esto es sentencias sobre juicios de fundabilidad del hecho, significa que todo el proceso penal común tenemos que enfocarnos en ello, en los hechos procesales. Bien, empecemos con lo primero. Habíamos dicho de que el proceso penal tenía una etapa de investigación preparatoria, tenía una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación preparatoria hay que subdividir dos fases. Hay algunos que hacen una crítica de que no son dos subfases, ya, pero partamos por esa premisa de que la investigación preparatoria se divide en dos fases. La primera fase es las diligencias preliminares y la segunda fase es la investigación preparatoria propiamente dicha o la investigación preparatoria formalizada. Entonces, hagamos un mapa mental donde la investigación preparatoria esté como título y de ahí se ramifican dos lineamientos. El primero que nos habla de diligencias preliminares y el segundo que nos habla de investigación preparatoria formalizada. ¿Correcto? Bien. Ahora, para entender cada subfase de la investigación preparatoria, hay que partir por cuál es la finalidad. En este caso, el Código Procesal Penal nos establece cuál es la finalidad de las diligencias preliminares. ¿Y dónde nos establece eso? En el artículo 330.2 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice? Nos dice, la finalidad de las diligencias preliminares, que son estas investigaciones iniciales que se realizan en todo proceso, tiene que ser realizar actos urgentes e inaplazables que te permitan determinar o verificar si los hechos objeto de conocimiento por parte del fiscal tuvieron o no tuvieron lugar. Esto es, cuando al fiscal se le informa de una noticia criminal, el fiscal incluso puede actuar de oficio, reescucha en un medio de comunicación la información de un hecho delictivo, él ya puede iniciar diligencias preliminares. También lo podría hacer por instancia de la víctima, esto es que la propia víctima vaya y denuncie un hecho. También lo podría hacer siempre y cuando sea un hecho o un delito de acción pública, es decir, un delito que tiene connotación penal pública y que amerita los intereses del Estado. Por ejemplo, la mayoría de delitos que tenemos en nuestro Código Penal, a excepción de los delitos de querella y los delitos contra la intimidad personal. O también el tema de las faltas, ¿no? Que se ve mediante el juez de paz constituyéndose en querellante particular. Pero todos los demás delitos, que son delitos de acción pública, pueden iniciarse a instancia de la víctima, pueden iniciarse de oficio, esto es a propia iniciativa del fiscal, puede iniciarse por acción popular, no confundir con la garantía constitucional de acción popular, sino acción popular por conocimiento general. También puede iniciarse por informes policiales o por, como ya lo había mencionado, ¿no? Como a propia instancia de la víctima, ¿no? Que la propia víctima denuncie. Entonces, el fiscal, cuando recibe la noticia criminal y se informa de un hecho delictivo, lo que tiene que hacer es aperturar diligencias preliminares. Y las diligencias preliminares, como nos indica de manera expresa y taxativa el 330.2 del Código Procesal Penal, tiene como finalidad actos urgentes, inaplazables, que me permitan a mí como fiscal determinar si los hechos que me han informado han ocurrido o no han ocurrido, así tal cual. Entonces, las diligencias preliminares, teniendo esa finalidad, por lógica o por sentido común, cualquiera pensaría que tiene que tener un plazo corto, porque si hablamos de actos de investigación urgentes, inaplazables, tenemos que partir por la premisa de que debe ser un periodo de investigación corto para después pasar a la siguiente fase, que como lo había mencionado, es la fase de la investigación preparatoria propiamente dicha o la investigación preparatoria formalizada. ¿Correcto? Bien. Bien. Entonces,
Teniendo en cuenta de que el fiscal, al tomar conocimiento de un caso, apertura las diligencias preliminares, la primera pregunta que me es importante responder en este momento es, ¿desde cuándo inicia las diligencias preliminares? Este tema es bastante interesante, porque uno podría decir abiertamente, decir, las investigaciones preliminares inician desde que el fiscal emite la disposición de apertura de diligencias preliminares. Es una disposición, es un documento que emite el fiscal, y ahí dicen, se apertura de diligencias preliminares de fecha, pongamos, 1 de enero de 2023, ¿cierto? Por el plazo, imaginemos, de 60 días, ¿sí? Ya. Y después, ¿qué ocurriría si uno accede al expediente fiscal y revisa los actuados y se da cuenta de que antes de la disposición de apertura de diligencias preliminares ya se hicieron actos de investigación, En ese caso, ¿desde cuándo empezamos a contabilizar los plazos? Desde que formalmente el fiscal presentó su disposición de apertura de investigación preliminar, o desde que se iniciaron los actos de investigación, o desde que el fiscal tomó conocimiento del caso. Bien, este tema ha generado cierto debate. Hay quienes dicen que realmente empieza cuando formalmente emite la disposición de apertura de diligencias preliminares. Hay quienes comentan que realmente empieza desde que se inician los actos de investigación o desde que el fiscal toma conocimiento. Lo cierto es que la Corte Suprema, sin perjuicio del debate que todavía sigue latente, ha señalado en la casación 66-2010 de Puno, sí, la casación 66-2010 de Puno, ha precisado de que las diligencias preliminares comienzan desde que el fiscal toma conocimiento del caso. ¿Por qué? Cuando se le investiga a una persona, de por sí, ya se comprometen los derechos fundamentales que la Constitución embarga y protege a esa persona en específico. Entonces, si a mí, ciudadano común, se me inicia un proceso o una investigación preliminar, aunque sea preliminar, aunque el caso no esté judicializado, se formaliza la investigación preparatoria. Entonces, si a mí, ciudadano común, ya se me apertura un proceso personal, es control muy agudo, muy acertado respecto hasta cuándo se puede investigar. Y es que desde esta perspectiva garantista, la Corte Suprema en esa casación 66-2010 de Puno ha precisado eso, de que realmente empieza desde el inicio, desde que toma conocimiento el fiscal sobre el caso, desde ahí se computan las diligencias preliminares, por más de que la disposición de apertura de diligencias preliminares se haya dado con posterioridad. Ahora bien, recientemente ha habido recursos de apelación que se han sido resueltos en la Corte Suprema, donde ha habido un debate también respecto al tema de las diligencias preliminares. Por ejemplo, se debatía respecto a si es posible realizar actos de indagación previa. Esto es, no diligencias preliminares, ojo, sino actos de investigación previo a las diligencias preliminares, que fue, por ejemplo, el caso más sonado, que me llamó poderosamente la atención, fue el caso del juez Checkley, un juez de la Corte Suprema, quien precisó en el caso de Pedro Castillo de que sí era admisible realizar actos de indagación previa, pese a que no exista base legal. ¿Cuál era la lógica? La lógica era de que siempre existe una calificación liminar por parte del fiscal, y los actos de indagación previa le permiten al fiscal realizar una calificación liminar conforme a derecho. Lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuando uno busca limitar derechos fundamentales, siempre tiene que hacerlo en virtud de las garantías que he mencionado iniciando la ponencia, la garantía del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Y para limitar derechos fundamentales, hay una garantía que siempre prevalece, que es la que mencionamos al inicio, que es el derecho a la legalidad procesal. Solamente se puede limitar derechos fundamentales si previamente así está establecido en la ley. Más aún cuando hablamos de jueces, de fiscales, que son funcionarios públicos. Recordemos que los funcionarios públicos se rigen por el principio de taxatividad o el principio de tipicidad. ¿Esto qué significa? Un magistrado, un juez o un fiscal solo puede hacer lo que la ley le dice y solo puede no hacer lo que la ley le dice. Diferente a lo que ocurre con nosotros los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, los que litigamos, porque para nosotros no prevalece el principio de taxatividad, para nosotros prevalece el principio de libertad de coacción, al amparo del artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución, que es
el principio general del derecho básico por excelencia. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, si a nosotros, los ciudadanos, los particulares, los ciudadanos de a pie, se nos quiere prohibir algo, tiene que haber norma expresa que así lo indique, porque para eso existe una base constitucional que es el principio de libertad de tal. Entonces, por estas razones es que no estoy de acuerdo con ese pronunciamiento del juez Checkler respecto a que sí es posible los actos de indagación previa, máxime cuando para limitar derechos fundamentales se requiere de que se respete el derecho a la legalidad procesal y más aún, cuando está de por medio el principio de tipicidad, el principio de taxatividad que rige estrictamente a los funcionarios públicos que actúan en representación del Estado, ¿cierto? Bien, lo cierto es que este pronunciamiento del juez Checkler posteriormente fue corregido por la Corte Suprema. Me parece que si bien confirmaron la decisión, pero hicieron esta precisión, el juez César San Martín, si mal no me equivoco, dijo de que no es admisible en el proceso penal los actos de indagación previa, no es admisible. ¿Por qué? Porque no tienen base legal, principalmente por eso. Es decir, volvemos a lo que teníamos en un primer momento, porque esto fue una novedad hace un buen tiempo recién, pero lo cierto es de que lo único que tenemos son diligencias preliminares, no existen actos de indagación previa. A quien les diga que existen actos de indagación previa, realmente no es acertada esta posición, por más respetable que sea, no es acertada. Bien, siguiendo estos lineamientos, habiendo partido desde que, según la casación 76-2010 de Puno, las diligencias preliminares inicia desde que el fiscal toma conocimiento del caso, no desde que se apertura vía disposición fiscal las diligencias preliminares, y habiendo partido también por la premisa de que no existen actos de indagación previa, sino lo que existen es simplemente diligencias preliminares, que tienen como finalidad realizar actos urgentes, inaplazables, para determinar si los hechos que fueron objeto de conocimiento por parte del fiscal se realizaron o no se realizaron. Concretamente, eso es lo que se analiza. ¿Sí? Bien. Ahora, habíamos dicho desde cuándo se computa la investigación, el plazo de la investigación, pero no habíamos mencionado cuál es el plazo de las diligencias preliminares, cuál es el plazo máximo que a mí, ciudadano común, me podrían procesar, me podrían investigar. Bien. Cuando uno revisa nuestros artículos del Código Procesal Penal, encuentra un vago pronunciamiento respecto al plazo de las diligencias preliminares. Se dice que pueden durar, en un primer momento se decía que podían durar 20 días. Después se dijo 60 días y después que pueden ser ampliados por el mismo plazo, y era un pronunciamiento muy, hablando legislativamente, era un pronunciamiento, o es un pronunciamiento, porque todavía no ha habido modificatoria, muy vago, muy impreciso. Bien, lo cierto es que la Corte Suprema en la actualidad ha resuelto esta cuestión. Antes existía este problema sobre que no había una base legal expresa, así que diga con total claridad cuánto pueden durar las diligencias preliminares. Actualmente tampoco tenemos base legal, pero por lo menos tenemos pronunciamientos jurisprudenciales que nos responden ese interrogante. Y son 3 pronunciamientos jurisprudenciales que todos nosotros, todos los presentes aquí, a los que agradezco su presencia, que veo que cada vez más se está sumando más gente, nunca debemos olvidar. La primera es la casación 2-2008, la libertad. La segunda es la casación 144-2012 de Ancash, y la tercera es la casación 599-2018 de Lima, que se recuerda muy bien porque es el caso de Keiko Fujimori. ¿Bien? Bien. Habíamos dicho la primera. En la primera, en la casación 2-2008 de la libertad, la Corte Suprema precisó que el plazo máximo, o sea, lo máximo que puede durar la investigación preliminar, es el plazo máximo de 120 días. ¿En qué casos? En casos comunes. ¿A qué me refiero con esto? O casos simples, mejor dicho, el término adecuado. ¿Cuándo estamos ante un caso simple? Según la Corte Suprema. Estamos ante un caso simple cuando solamente se investiga a una persona, cuando se investiga un delito que tiene pocos actos de investigación que realizar. En realidad, dada la noticia criminal, son concretos los actos de investigación que tienen que realizarse. Entonces, para un caso simple, para un caso sencillo, donde solo se investiga una persona, donde no amerita complejidad, el plazo máximo de la investigación es de 120 días. ¿Esto qué significa? No significa de que inmediatamente tengo que aperturar por 120 días las diligencias preliminares. Significa de que el plazo máximo a poder aperturar es de 120 días. Es decir, una investigación preliminar podría durar 20 días sin ningún problema, debido a que el plazo máximo es de 120 en casos simples. La base jurisprudencial para esta afirmación es la casación 2-2008 de la libertad. Ahora, ustedes se preguntarán,
Y ahora, ¿qué haríamos entonces con los casos complejos? Hubo otro pronunciamiento, que es la casación 144-2012 de Ancash. En esta casación, la Corte Suprema se pronuncia respecto a los casos complejos y hace referencia que ante un caso complejo, lo máximo que puede durar las diligencias preliminares es el plazo de 8 meses. 8 meses. Y ahora, ¿cómo determinar cuándo un caso es simple? Ya bueno, dijimos cuándo un caso es simple, pero ahora, ¿cómo determinar que un caso es complejo? Bien, la Corte Suprema y la ley nos dice, estamos ante un caso complejo cuando tenemos, por ejemplo, pluralidad de investigados, es decir, no es lo mismo investigar a una sola persona que investigar a 10 o tener a 10 investigados. Otro criterio para determinar la complejidad de un caso es la pluralidad de delitos o la pluralidad de actos de investigación a realizarse. No es lo mismo realizar 5 actos de investigación en concreto que realizar 70 actos de investigación, dada la pluralidad de procesados. Entonces, sí amerita que el caso sea complejo y que, según la Corte Suprema en esta casación 144-2012 de Ancash, la investigación puede durar como máximo 8 meses. 8 meses. Bien. Pero después la Corte Suprema siguió pronunciándose sobre los plazos de las diligencias preliminares. Y uno de estos plazos que abordó fue respecto a qué hacer en las investigaciones en diligencias preliminares cuando se trata de organización criminal. Y ahí es donde surge la casación 599-2018 de Lima, caso Keiko Fujimori. Es una casación muy difundida en los portales jurídicos, en los medios jurídicos, y donde se establece que en el caso de la organización criminal máximo se puede investigar por 36 meses. Ahora, ustedes dirán, ya, ¿y la Corte Suprema cómo tomó de referencia de que máximo era 120 días para casos simples, que máximo era 8 meses para casos complejos y que máximo era 36 meses para casos de crimen organizado? Bien, la Corte Suprema tomó estos plazos máximos para investigar teniendo como referencia la regulación que sí existe sobre plazos procesales, pero en la investigación preparatoria formalizada. Recordemos, no tenemos un articulado legal específico, claro, no ambiguo, no vacioso, respecto al plazo de diligencias preliminares. Pero sí tenemos base legal respecto al plazo de la investigación preparatoria formalizada o investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, recapitulando, de acuerdo a la casación 2-2008 Libertad, casos simples, máximo 120 días, no hay discusión, no se puede prorrogar, máximo 120 días y ahí tiene que terminar indefectiblemente la investigación preliminar. El segundo, en casos complejos, la casación 144-2012 de Ancash nos dice 8 meses, máximo casos complejos. Y casos de crimen organizado, máximo se puede investigar hasta por 36 meses. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta los plazos que se realizan en las diligencias preliminares, otra pregunta que podría venir por parte de los participantes es, ¿qué hacer si en diligencias preliminares me llega un caso y veo que el fiscal investigó, por ejemplo, un caso simple, 140 días, cuando el plazo máximo es de 120? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese supuesto? Bien, el artículo 334.2 del Código Procesal Penal nos da una posibilidad, que es un instrumento procesal, en términos, el remedio procesal de control de plazo. Es decir, nosotros como abogados defensores podemos controlar el plazo de la investigación de la Fiscalía vía este remedio procesal regulado en el artículo 334.2 del Código Procesal Penal, y en el caso de la investigación preparatoria formalizada, cuando ya pasa a sede judicial, la base legal es el artículo 343.2. Para recordarlo de una mejor manera, solamente cambien el número. La primera es 334.2 y la siguiente es 343, es decir, el 4 por el 3, 343.2. Es básicamente la misma base legal. Y con eso podemos accionar este remedio procesal. Ahora, este remedio procesal se tiene que accionar de manera diligente y de manera también estratégica, porque si bien el Código Procesal te faculta poder accionar vía el remedio procesal de la control de plazos, no siempre es recomendable utilizar este remedio en diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque recordemos que en diligencias preliminares el caso está al mando total de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía es quien va a decidir, sin permiso del juez, si la investigación la formaliza, esto es, judicializa el caso y emite su disposición de formalización de la investigación preparatoria, o si es que archiva el caso. Entonces,
ahí uno tiene que ser estratégico y plantear lo siguiente. Si uno estudiando los actuados, teniendo en cuenta las diligencias, los actos procesales realizados en el transcurso de las diligencias preliminares, si es estratégico interponer un remedio procesal de control de plazo, se hace. Pero por ejemplo, en el caso, ¿cuándo sería estratégico? Cuando es un caso a todas luces atípicos y que cualquier persona que lo escuche sabe que no es delito. Cualquier persona sabe que no es delito. En ese caso, si vemos que están investigando más de la cuenta, sí es estratégicamente posible accionar vía control de plazo. Pero, por ejemplo, si es un caso sobre el cual está 50-50, el debate respecto a si eso no es delito, y el debate está 50-50, estratégicamente hablando, por más de que la ley te dé esa permisibilidad, no es muy inteligente accionar vía control de plazo, porque podría suceder de que cuando se vaya a la audiencia de control de plazo, el juez le diga al fiscal, decide, archivas o formalizas, y el fiscal, porque accionaste este remedio, el hecho no constituía delito. Entonces, hay que manejar este tipo de remedios procesales no de manera, como lo dije en un primer momento, no de manera literal de la ley, no de manera mecánica o como una cuestión de trámite, sino como una cuestión inteligente, pero también estratégica, teniendo en cuenta los derechos constitucionales que embarga cada artículo del Código Procesal Penal. Como lo dije en un primer momento, las normas del título preliminar, su función es la misma función de un principio, es un mandato de optimización que le dota de contenido a cada norma procesal. Y cada norma procesal, uno de esos mandatos es el principio que te exige interpretar cada ley procesal de la manera más favorable para el procesado. Y uno siempre tiene que analizar esta perspectiva, porque solo analizándolo desde esta perspectiva, uno garantiza un proceso justo. Proceso justo, que si no tiene un debido proceso, no hay proceso. Por su propia naturaleza, el proceso tiene que ser debido. Como lo he dicho, nuestro modelo procesal penal sigue dos metodologías. La primera, el método falsacionista de Popper, parte por la premisa de que el hecho es falso y en el transcurso del proceso se tiene que contradecir para llegar a la verdad, y parte por una premisa dialéctica, que es la confrontación de posiciones para que al final se dé una síntesis o una sentencia donde el juez, si bien no va a poder llegar a la verdad como tal, la verdad real, lo que sí puede tener es una aproximación cercana a ella, porque recordemos que somos humanos y como dice esa paremia en criminalística, ¿no? El tiempo que pase, la verdad que huye. Mientras más tiempo pasa, es poco probable saber qué ha ocurrido en realidad. Pero lo ideal, lo idóneo en un Estado constitucional de derecho es alcanzar por lo menos, quizás no la verdad material, pero quizás una verdad correspondencia, de acuerdo a los hechos que se han debatido en el transcurso del proceso. Y eso debemos anhelar como operadores de justicia. Bien, bien. Habiendo explicado sobre las diligencias preliminares, habíamos dicho los plazos y habíamos dicho qué sucedía si es que habíamos hablado sobre el remedio procesal de control de plazo y habíamos mencionado sobre que el fiscal tenía la decisión de poder podía decidir si el caso lo archivaba o formalizaba. Si formalizaba, significa que el caso se judicializa, pasa a instancia judicial y ahí se inicia el proceso judicial propiamente dicho. Primero es una investigación preliminar donde el mandamás es el fiscal y después entramos a un proceso ya judicializado. Ahora, ¿el fiscal puede archivar el caso sin permiso del juez en diligencias preliminares? Por supuesto, sí puede. ¿Y cómo saber cuáles son las causales o las razones por las cuales podría archivar un caso? En concreto, existen dos artículos que nos responden a esta pregunta. Es el artículo 334.1 y el artículo 336 del Código Procesal Penal. El artículo 334 nos dice, tú archivas una causa cuando el hecho no constituye delito, cuando no es justiciable penalmente, cuando faltan, en el 336, cuando faltan indicios reveladores de la comisión de un delito, cuando la acción penal ya ha prescrito, entre otros supuestos, ¿no? También nos habla cuando falta requisitos de procedibilidad, puedes accionar un mecanismo técnico de defensa cuando no se logra individualizar al imputado, esto es identificar quién es el imputado, porque recordemos, solamente se puede formalizar la investigación cuando está identificado, individualizado el imputado. No es que automáticamente se archiva, sino se cursa oficio a la Policía Nacional del Perú para que la Policía Nacional del Perú se encargue de identificar a la persona o al autor, al presunto autor de la comisión del delito. Esa es la lógica que se sigue. Cuando hablamos de requisitos de procedibilidad, por ejemplo, imaginemos un delito tributario
el decreto legislativo 813 nos habla sobre delitos tributarios, la ley penal tributaria, y nos dice de que en ese tipo de procesos, para poder formalizar, lo que se requiere es un informe técnico de la SUNAT. En el caso de delitos contra la propiedad intelectual, siempre se requiere, por ley, por mandato de ley, un informe de Indecopi. Entonces, si es que Indecopi, si la SUNAT no remite a la Fiscalía sus informes, ¿qué hace el fiscal? ¿Lo archiva el caso? No, no lo archiva. Lo que tiene que, al tratarse de requisitos de procedibilidad, lo que realiza es una reserva provisional de la investigación. Esto es, la investigación provisionalmente queda en reserva hasta que se remita dicha documentación, y con dicha documentación ya se procede a formalizar o a judicializar el caso que se venía investigando. Esas son las cuestiones que se pueden ocurrir entre las diligencias preliminares al momento de formalizar o archivar. Bien, habíamos mencionado también de que se puede archivar cuando no hay indicios reveladores. Estos son los grados de sospecha que ha establecido la sentencia plenaria 1/2017. Nos dicen, por ejemplo, que para aperturar diligencias preliminares requeremos una sospecha simple. Una noticia criminal que informamos de un hecho, ya tenemos el grado de sospecha que se requiere para aperturar diligencias preliminares. Pero para formalizar la investigación se requiere el grado de sospecha reveladora. ¿Qué significa esto? Que tienen que haber indicios reveladores que, primero, identifiquen quién es el imputado, porque si no hay imputado no se puede formalizar. Y segundo, indicios reveladores respecto a la comisión del delito. Obviamente no podríamos tener el total bagaje de elementos de convicción necesarios para atribuir un juicio de culpabilidad, un juicio de fundabilidad, pero sí por lo menos para iniciar un proceso judicial y continuar investigando. ¿Correcto? Bien. Habiendo establecido las causales de archivo del 334 y 336, y habiendo precisado esto, corresponde pasar a la siguiente fase, y es la fase de investigación preparatoria formalizada. Como lo había mencionado iniciando esta exposición, yo, respecto al proceso penal común, habiendo hecho las cuestiones preliminares que están al inicio de la ponencia, que quería enfocarme básicamente en la investigación preparatoria formalizada y explicarla a detalle, con algunos alcances jurisprudenciales, porque considero la etapa más importante del proceso penal común. Como un Estado constitucional de derecho, al amparo del principio republicano de gobierno, que exige que todos los actos de gobierno sean racionales, uno quiere un proceso justo, un proceso correcto, tiene que poner mucho énfasis en la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque con el solo juicio no necesariamente se consigue una sentencia justa. Recordemos que en juicio vas con las pruebas, pero pruebas que ya debieron ser obtenidas o recabadas, ofrecidas y admitidas en etapas previas. En juicio simplemente se debate el hecho. Y si es que no hubo una correcta investigación preparatoria, y si es que las partes procesales o el imputado vía su abogado defensor no realizó una defensa activa, una defensa diligente en investigación preparatoria, existe una gran probabilidad de que estemos ante una sentencia injusta y que no sea conforme a derecho. Bien, respecto a la investigación preparatoria formalizada, imaginemos que el caso ya se judicializó, el fiscal emitió su disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué ocurre en la investigación preparatoria? Ocurre lo siguiente. Para entenderla, encontremos su finalidad. Habíamos dicho que la finalidad de las diligencias preliminares era actos urgentes e inaplazables para determinar si los hechos objeto de conocimiento tuvieron o no tuvieron lugar. ¿Correcto? Correcto. En la investigación preparatoria, la finalidad cambia. ¿Por qué? Porque cuando ya se judicializa la causa y se sabe el grado de sospecha reveladora, de que hay indicios reveladores respecto a la comisión del delito, lo que tiene que buscar las partes en el proceso es la finalidad de la investigación preparatoria formalizada, la cual es reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo, para que el fiscal decida si acusa o sobresee. ¿Qué significa esto? La investigación preparatoria debe servirnos para reunir elementos de convicción, realizar actos de investigación que nos permita determinar elementos de convicción, primero, de cargo. ¿Qué significa elementos de convicción de cargo? Elementos de convicción que acrediten la culpabilidad o en términos procesales, no en términos de dogmática penal como categoría de la teoría del delito. En términos procesales, la culpabilidad del procesado. Y elementos de convicción de descargo que acrediten la inocencia. Si bien la inocencia no requiere acreditarse, lo cierto es que una defensa activa no puede quedarse de brazos cruzados amparándose en el derecho a la presunción de inocencia, esperando de que se mantenga incólume y con ello hacer una defensa pasiva, sino una defensa activa, proponer actos de investigación, ofrecer medios de investigación
que acrediten, entre comillas, acrediten la inocencia del procesado. Entonces, esa es la finalidad de la investigación preparatoria. Reunir elementos de convicción de cargo y de al juez pasar a juicio oral previo saneamiento del proceso, o si bien sobresee. Habíamos hablado de que en el proceso, en las diligencias preliminares, el fiscal tenía toda la potestad de archivar el caso sin permiso de nadie, sin permiso del juez. Pero cuando la causa se judicializa, si el fiscal quiere archivar, o lo que es equivalente al sobrecimiento en la investigación preparatoria y en la etapa intermedia, lo que tiene que hacer el fiscal es pedir probar ese sobrecimiento. Ya no es como en diligencias preliminares, donde el fiscal, si quiere, archiva el caso. Ahí en este caso tiene que requerir, el juez tiene que hacer un control en la etapa intermedia y ahí decidir si el caso se sobresee o no se sobresee. Ahora, en la investigación preparatoria, ¿cuáles son los remedios procesales que podemos accionar como abogados defensores? El primero lo habíamos mencionado. El primer remedio procesal es el control de plazo. Respecto a la investigación preparatoria formalizada, también se puede accionar vía control de plazo para regular que se cumple el plazo estricto de la investigación preparatoria formalizada, y vía control de plazo al amparo del artículo 343.2, artículo 71 del Código Procesal Penal. Vía tutela de derechos, esto siempre estudiarlo a la par del acuerdo plenario 2010 y 4/2012, en el cual lo que se busca es la defensa de los derechos constitucionales. Ahora, el artículo 71.2 hace mención de los derechos informativos de todo procesado, y hace un tiempo se tenía la creencia de que vía tutela de derechos solamente se puede cuestionar los derechos informativos. Por ejemplo, que al procesado se le informe de los cargos al momento que es detenido, que pase por un médico legista, que no sufra sobretratos inhumanos. Pero esos son derechos informativos. Lo cierto es que el artículo 71.4 establece de que vía tutela de derechos se puede cuestionar cualquier afectación a los derechos fundamentales, y no solamente se limita a los derechos informativos. Por ejemplo, si en el transcurso del proceso Fiscalía obtiene un elemento de prueba vía un allanamiento ilegal, vía un allanamiento ilícito, y yo, como abogado defensor, quiero solicitar la exclusión de ese elemento probatorio, recurro vía tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, para que el juez de investigación preparatoria programe una fecha, y en esa fecha se debata respecto a si va o no va el tema de la tutela de derechos. ¿Correcto? Tercer remedio procesal. El tercer remedio procesal que tenemos, que es muy importante, está regulado en el artículo 337.4 del Código Procesal Penal, que es el remedio procesal de la solicitud de inadmisión de diligencias sumariales. ¿Qué significa? Recordamos que el fiscal es el titular de la acción penal, ¿cierto? Y como titular de la acción penal, lo que hace el fiscal es realizar actos de investigación. Nosotros como abogados defensores no podemos realizar actos de investigación por nuestra propia cuenta. Es debatible el tema, porque si no hay base legal que nos prohíba, pero se sobreentiende que por ser el fiscal el titular de la acción penal, solo es el único que puede realizar actos de investigación. Entonces uno como abogado defensor solicita la realización de un acto de investigación, y lo solicita al amparo del artículo 337 del Código Procesal Penal. Y uno como abogado solo tiene que acreditar dos cosas, la utilidad y la pertinencia del acto de investigación. La pertinencia del acto de investigación está referida a que el acto de investigación que solicito tiene relación con los hechos que son parte de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Esto es, de los hechos que postula la Fiscalía. Y la utilidad está referida respecto al que ese acto de investigación contribuya con el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando no sea sobreabundante. Este tema de la sobreabundancia es un tema muy interesante, que lo pueden revisar en el artículo 155.4 del Código Procesal Penal. Cuando un acto de investigación es sobreabundante, por ejemplo, un acto de investigación es sobreabundante cuando yo voy a llamar a declarar a un testigo que va a decir lo mismo que 5 testigos ya han dicho. Es un acto de investigación que por ser sobreabundante se vuelve inútil, pierde su utilidad. Ahora, la Corte Suprema en recientes pronunciamientos ha señalado que tiene que existir una interpretación restrictiva respecto a la sobreabundancia. Es decir, el hecho de que 2 testigos declaren lo mismo o 3 testigos declaren lo mismo no significa que de por sí es sobreabundante. Hablamos de sobreabundancia cuando realmente hay sobreabundancia, cuando es una gran cantidad de testigos que van a declarar lo mismo, y ahí sí se puede determinar la inutilidad de un acto de investigación. Ahora, este remedio procesal de la inadmisión de diligencias sumariales
Cuando sucede, sucede. Yo como abogado defensor solicito un acto de investigación, el fiscal tiene 48 horas para proveer esa solicitud, no hay un pronunciamiento, después reitero el pedido y el fiscal me rechaza el acto de investigación porque según el fiscal no es útil ni pertinente, o el fiscal considera de que aparte de la utilidad y pertinencia tengo que acreditar la conducencia. La conducencia no se acredita al momento de solicitar actos de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Primero porque el Código Procesal Penal en el 337.4 no lo exige, eso es lo primero, no lo exige, solo exige utilidad y pertinencia y señala que el fiscal es quien va a determinar la idoneidad legal del acto de investigación. Esto es, que el acto de investigación se dé conforme a ley y como el fiscal es el titular de la acción penal, el único que puede garantizar eso no es la defensa, sino el propio fiscal, porque él es, aparte de titular de la acción penal, es defensor de la legalidad procesal. Eso. Ahora, la sala que predice el doctor Ramiro Salinas, que es un respetado magistrado que muchos de ustedes conocen, ha tenido una jurisprudencia interesante respecto a este punto y ha establecido tal cual que solamente en el remedio procesal de inadmisión de diligencias, o sea, cuando el fiscal te rechaza una diligencia que tú estás solicitando, solamente el abogado defensor debe acreditar dos cosas, utilidad y pertinencia, y la conducencia queda a cargo del fiscal, quien la debe delimitar. Otro punto que también la sala del doctor Ramiro Salinas se ha pronunciado en un pronunciamiento de su corte, y es respecto a que el rechazo que hace el fiscal respecto de un acto de investigación no necesariamente es un rechazo formal. Esto es, el fiscal no es que textualmente me dice tu acto de investigación que estás solicitando es inadmisible porque no es pertinente. Puede que el fiscal te ignore tu solicitud, han pasado las 48 horas, tú has reiterado el pedido y por el solo hecho de ignorarte, ya hablamos de un rechazo formal, hablamos de un rechazo material. Y ese rechazo material es suficiente para ir al juez de investigación preparatoria, actuar el remedio procesal de la inadmisión de diligencias sumariales y solicitar que el acto de investigación se realice. Eso es lo primero. Entonces, tenemos tres remedios procesales muy interesantes que como abogados defensores podemos utilizar en la investigación preparatoria formalizada, judicializada o propiamente dicha. Primero, el control de plazos. Segundo, tutela de derechos. Y tercero, el remedio procesal de la inadmisión de diligencias preliminares, incluyendo. Quizás en otra oportunidad podamos abordar a mayor detalle, ya que por la premura y el poco tiempo que me han dado para la presente exposición, podamos abordar a mayor detalle la etapa intermedia, que considero que es una de las etapas que se le debería prestar mucha atención, porque al parecer en nuestra realidad peruana no está cumpliendo su finalidad. La finalidad de la etapa intermedia es equivalente al proceso civil, la etapa de saneamiento. Es una etapa de filtros que lo que busca es establecer una relación jurídica procesal válida. Ustedes recordarán, cuando uno estudiaba proceso civil, nos hablaban de las condiciones de la acción, presupuestos, legitimidad para obrar, interés para obrar, desde la tesis moderna, desde la tesis clásica, nos hablaban de legitimidad para obrar, interés para obrar, voluntad de la ley, nos hablaban de los presupuestos de la acción, la competencia, capacidad, requisitos de procedibilidad. Ya, lo mismo que se ve en la etapa de saneamiento, en el proceso de conocimiento, se ve en el proceso penal común, en la etapa intermedia. Saneamos la relación jurídica procesal válida. Si hay debates de tipicidad, se toman. Si la defensa, al amparo del artículo 350, quiere solicitar el sobreseimiento, pese a que el fiscal ha acusado, se presenta. Si la defensa quiere objetar la reparación civil o quiere instar la aplicación de un criterio de oportunidad, llámese principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, lo puede hacer al amparo del artículo 350. La etapa intermedia, básicamente su finalidad es saneamiento y establecer una relación jurídica procesal válida. Y la etapa de juicio, se supone que ya no tenemos que entrar a debatir la tipicidad y simplemente lo que buscamos es una sentencia de mérito, no sentencias inhibitorias, sentencia de mérito respecto a un juicio de fundabilidad del hecho. Solo debatimos pruebas, lo que debería de ser correctamente, ¿no? Debatimos pruebas, debatimos el hecho y elaboramos y dejamos un juicio de fundabilidad o la inocencia del procesado. Bien, a manera de conclusión, reitero lo que dije al inicio de la exposición, las recomendaciones o cuestiones preliminares que abordé. Primero, siempre que queramos estudiar el proceso penal común, tomemos en cuenta a los referentes procesalistas. Es como estudiar
quien estudia fútbol tiene que saber quién es Messi, Cristiano, tenemos que saber quién es Calamandrei, quién es Piovenda, tenemos que conocer a todos estos autores que nos permiten entender una perspectiva constitucional respecto al proceso penal, entender teoría general del proceso, entender teoría de la prueba, razonamiento probatorio, para poder aplicar de manera correcta los instrumentos y remedios que nos da nuestra legislación en cuanto a materia procesal penal. La segunda recomendación era tener en cuenta las macrogarantías del 139.3, esto es, macrogarantía del debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, diferenciar, como siempre lo digo, entre ley y norma, no confundir, no pensar que respetar el derecho a la legalidad procesal como expresión de las garantías del debido proceso a la ley del 139.3 de la Carta Fundamental no significa legalidad, no es equivalente a literalidad de la ley. Legalidad procesal implica norma, y ley y norma son distintas. Quienes estén más interesados en este tema, ya lo expliqué en el inicio de la exposición, pero quienes estén más interesados en este tema, recurran a teoría de las normas de Carl Binding, pueden recurrir a Giovanni Tarello, quien se le atribuye esta diferenciación, o un filósofo contemporáneo que es Ricardo Guastino. Bien, terminando esta exposición, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias por la oportunidad, Alex Academia. Estoy muy contento de haber compartido lo poco mucho que uno ha podido recopilar en el tiempo que uno viene formándose. Listo, muchas gracias con todos y estoy atento a sus preguntas. Muy amables.